Noches, Javier. Buenas noches a todas y a todos. Gracias por darse un espacio en esta cita semanal. Ujú. Aquí estamos listos para hablar en el espacio de los libros son de todos. Sí, así es. Bienvenidos a todos a este TikTok Live de los libros son de todos que se llama Política Nacional e Internacional, donde hablamos de política nacional e internacional. Estamos esperando también a nuestro amigo Wilson, que seguramente también se va a conectar. Nos avisas, Wilson, si nos estás oyendo, nos mandas ahí por el chat algún mensajito para que te podamos incorporar. Ok, mientras tanto ya vamos adelantando, Arturo, para empezar a hablar de muchas cosas, obviamente, porque esta semana ha sido tal vez en lo que va del año la más importante por todos los acontecimientos que han sucedido. Habíamos despedido el anterior programa en que, bueno, se estaban agudizando los problemas, ¿no es cierto? Incluso yo me atreví a decir que el gobierno estaba a punto de caer por toda la movilización que se había dado hasta la semana pasada. Y decíamos eso, ¿no? Que realmente veíamos un gobierno abandonado, que no tenía respaldo desde los otros partidos de derecha, desde Santa Cruz, que no había realmente un respaldo, y tampoco veíamos un respaldo desde Estados Unidos, claro. Y bueno, esta semana se ha desarrollado con nuevamente las manifestaciones y con el tema este de los corredores humanitarios, que el día de ayer ha cobrado una víctima más. No sabemos exactamente cuántas víctimas hay del gobierno. Nosotros hemos puesto como título El gobierno mata, porque estamos prácticamente seguros, pese a que el gobierno no lo ha confirmado, tampoco el organismo de derechos humanos ni defensor del pueblo, pero por todas las noticias que hay por redes sociales y por algunos otros medios alternativos, le llamaremos, que no son los medios más grandes, casi estamos seguros que ayer ha habido un muerto en Vilaque, ¿no? En la carretera La Paz-Oruro, en el momento en que se estaba desbloqueando con este corredor humanitario que le llamaron, que fue un ataque prácticamente de policías y militares. Entonces, eso ha sido un momento, un clímax, digamos, en esta semana, este muerto. Y con eso todo indica, por todo lo que las mismas organizaciones sociales han dicho, lo vamos a invitar también a Israel, que también nos acompaña de vez en cuando. Lo vamos a invitar también para que esté con nosotros, Isra. Y como te digo, Wilson, si estás por ahí, mándanos un mensajito para que podamos invitarte. Bueno, estaba haciendo este recuento, el muerto de ayer, el corredor humanitario, y ahora, por todo lo que indican lo que ha lanzado la COP, la CESUD-CB y todas las otras organizaciones, pues seguramente el día lunes, mañana, va a haber más movilizaciones, se van a mantener los bloqueos en todos los lugares, y el gobierno también ha hecho lo suyo esta semana, ha mandado ciertos mensajes, pero no ha habido realmente, aparte del cambio de un ministro, no ha habido ninguna acción realmente de parte del gobierno para resolver el problema. Entonces, hasta ahí hemos ido esta semana, Arturo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo has visto esta semana? ¿Cómo ves la situación? Bueno, gracias, Javier. Has hecho un excelente recuento. Muchas gracias. La situación se ha acelerado aún más, pero estamos al borde de una situación crítica que puede ser que no tenga retorno. Estamos al borde de un punto de quiebre, ese sería el mejor término que puedo utilizar, ¿no? Un punto de inflexión. De acá, de acuerdo a lo que pueda suceder hasta el martes, que es la sesión que ha convocado la Cámara Baja de la Asamblea Legislativa Plurinacional para tratar el proyecto de abrogación de la ley 1341, la ley Eva Copa le llaman algunos, con respecto a la regulación del estado de excepción. Hasta ese punto vamos a ver qué sucede. La situación se ha puesto muy dura, tanto para el gobierno, sobre todo para el gobierno, pero también los movimientos sociales han sufrido la dureza de ese gobierno. La situación
en esta semana, Javier, Ujú. ha definido claramente la dirección y yo creo que ha terminado de cerrar toda posibilidad de diálogo. Definitivamente toda posibilidad de diálogo se ha cerrado. Es o todo o nada. Está jugándosela por los dos lados, tanto el gobierno como los movimientos sociales, los sindicatos, y que van creciendo el número de puntos de bloqueo. Hasta esta tarde eran 58, si no estoy mal. Y sí, efectivamente, tú, yo, la gente en La Paz y en el Alto, le estamos pasando duro, no lo voy a negar, pero sabemos muy bien que esto desafortunadamente es parte del proceso para recuperar la justicia y soberanía que se ha ido perdiendo en este tiempo. Hay análisis muy profundos que haya estado viendo en la semana, porque todos estamos encima de lo que sucede, tanto tú, Wilson, seguramente está ahí, Israel, yo, estamos encima, tocando lo que ya había mencionado, ¿no? El tema de fondo, como dice Jorge Richter, y estoy de acuerdo, no es solo económico y político, y es sociológico, es de la misma estructura de la sociedad boliviana, del país como se ha ido conformando durante los más de 200 años, porque son más de 200 años de esta sociedad con ciertas taras que son las que estamos arrastrando, y creo que ya es hora de enfrentarlas, verlas de frente a su destino para ir modificando, para darle un futuro digno a este país y a las generaciones que vienen, o no, o continuar y volver a vivir. Nos preguntábamos en un momento, ¿por qué vivimos con crisis? Porque nunca se han tocado los temas de fondo. Porque Bolivia es un país en constante crisis, ¿no? Con etapas muy definidas de estabilidad, pero después vuelven las mismas crisis y vuelve la misma sensación de que ciertos sectores quieren retornar a ciertas situaciones que no eran las más justas, y pasa. ¿Por qué? Porque no se tocan los temas de fondo. No se tocan los temas de fondo y ahora lo estamos viendo. La estructura de repartija del poder, la estructura social, la diversidad, el racismo estructural que hace a Bolivia y que pareciera que los bolivianos no quieren aceptarlo, siendo que de afuera todo el mundo sabe los problemas que tiene este país. Muchas otras cosas más que están marcando. Estamos empezando a tocar eso. Duele, es muy duro para nosotros como sociedad, pero es parte del proceso para seguir adelante. Con lo que va a suceder, acabo de leer un mensaje muy interesante de Evo Morales, más allá del hecho de que la gente esté a favor o en contra, o el carácter que tenga actualmente como figura política, lo que señala es cierto. Por un lado, tiene dos salidas, porque al final de cuentas todo está en manos de Rodrigo Paz Pereira. O la salida suicida de terminar de acelerar la muerte de su gobierno con un estado de excepción que cataliza aún más, es casi un proceso nuclear de fusión para su caída, o directamente logra la otra salida, que es renunciar o convocar a elecciones por una nueva ley. Pero ya no hay otra posibilidad. Tema de fondo viene por la sensación de traición, con la seguidilla de errores, entre comillas, por no decir un gobierno perverso, que ha generado esto. Hay sectores efectivamente que han apoyado, más que apoyar a Rodrigo Paz, están apoyando lo que dice la democracia. No es un apoyo total, vamos a, si quieren profundizar esto, ha saltado el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, que tampoco ha generado un gran efecto. Tal vez esperaba que pase lo mismo que pasó con Milei en las elecciones, ¿no? Pero no sucedió. Exacto. Entonces está, para ir cerrando, está terminando de consolidarse la última etapa antes de el desenlace final. Esperemos que no haya más muertes. No sé qué más va a suceder en ese sentido en el trajín, pero yo creo que tanto el gabinete de Rodrigo Paz, con un cambio, pues, no ha sido superficial, básicamente ha sido ridículo. Los antecedentes de Vasco P son risibles, ¿no? Si no saben eso, por lo menos se la huelen, ¿no? Y entonces esta medida de estado de excepciones, el reconocimiento de la derrota política, llegas a eso cuando ya no tienes poder de controlar tu país. Exacto. Sí, sí, eso es claro, ¿no? Cuando un gobierno utiliza la fuerza es porque precisamente ha entrado en un proceso de debilidad, ¿no es cierto? Claramente. Israel, ¿cómo estás, Isra? ¿Qué dices? No sé si estás ahí.
Javi, ¿Qué buenas dices? noches. Buenas noches, Isra, un gusto que estés. Y bueno, y aquí intercambiando pues opiniones sobre la situación. Están escribiendo también en el chat. Yo sé que hay muchas personas que no hacen un análisis profundo de las cosas, ni serio, ni frío, que eso es lo que queremos hacer acá. Intentamos hacer un análisis frío, serio, ¿no? Tomando en cuenta todo sin caer en fanatismos ni en nada, ¿no es cierto? Obviamente con el sentido de que queremos este país y no queremos que haya violencia, no queremos que haya más muertos en ese sentido siempre, ¿no es cierto? Entonces eso para la gente que está escribiendo ahí, no sé que no es toda, pero hay muchos que están con ese sentido irreflexivo, buscando sangre, buscando muerte, ¿no? Que es muy, muy, muy negativo. Isra, ¿cómo estás viendo tú la situación? Bueno, Javi, un saludo a tu persona, a Arturo de igual manera. Ujú, ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo veo yo? ujú, Eh, en principio creo que el análisis parte de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Yo lo veo en cierta manera de dos formas. Uno, cómo la vivo yo y cómo la puedo ver a través de la historia reciente de este país. Por ejemplo, voy a poner el siguiente ejemplo. Cuando entró Evo Morales al gobierno de Bolivia, creo que ha habido una cierta idea de pensar, ¿no? mm. Te has perdido, Isra. Hola, Isra, te has perdido, creo. Yo te creo que Israel, bueno, se le ha de haber cortado, se le ha de haber Parece que sí. ido la señal. Bueno, bueno, entonces yo también quería añadir algo a lo que has dicho tú, Arturo. Evidentemente, ¿no? Hay unos problemas profundos, estructurales de nuestro país, entre ellos el Entender, racismo. se podía... Ah, Hola. hola, hola, Isra, te habías perdido un rato de esos. Hola, hola. Creo que se cayó. Sí, sí, totalmente. Entonces, hay problemas estructurales profundos del país, ¿no es cierto? Como el racismo, estructurales en cuanto a la economía, la pobreza, un montón de problemas, ¿no es cierto? Que venimos arrastrando de años, casi podríamos decir siglos, ¿no? Lo que sorprende es que cualquier gobierno que entra se supone que sabe todo esto, ¿no es cierto? Sabe cuáles son los problemas estructurales de fondo del país. Y lo que estamos viendo con este gobierno es que parece que no los ha entendido, nunca los entendió y ha pretendido gobernar como si todo ese fondo, ese pozo de problemas no existiera y puede empezar a plantear leyes y un programa político determinado y que todo el mundo lo iba a aceptar de lo más bien y no iba a haber ningún problema. Cuando es obvio, creo que nosotros como analistas lo sabíamos, se ha comentado durante la campaña, no solo nosotros, todo, creo que mucha gente en el país sabe eso, de izquierda, de derecha, pero gente que reflexiona, gente inteligente sabe que esos son los problemas. Entonces es totalmente insólito que un gobierno llegue a gobernar como si toda esa maraña de problemas no existiera y empiece a dar decretos, a lanzar leyes como si nada, esperando que todo ruede fácil y simple, como si estuviéramos en un país donde no existe ningún tipo de antecedente, ningún tipo de condiciones estructurales del país, lo cual es absurdo, ¿no es cierto? Y la única manera de entender esto es obviamente desde la mediocridad del gobierno, ¿no es cierto? Que no está preparado para gobernar un país. Y yo entendería también desde un problema que es cómo elegimos nuestros gobernantes. ¿No es cierto? Porque ahorita, por ejemplo, estamos ante la disyuntiva de que entre Lara y llame a elecciones en 90 días, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a elegir a nuestros gobernantes? ¿Cómo elegimos? Para mí que hay un problema de fondo también en esa forma de elección. En este momento, cualquier persona puede ser presidente de la República, cualquiera, hasta el señor que está insultando ahí en el chat, Sí. cualquier persona, cualquiera, en realidad, solo necesita ser un TikToker de no sé cuántas vistas y ya puedes ser el presidente. Y no depende de cuánto sepas o no sepas.
depende de, por ejemplo, si toda la población está en contra del otro candidato y van a votar todos por ti. ¿Qué es lo que ha pasado con este candidato? No querían votar por Tuto y han votado ni por Tuto ni por Samuel y han votado por Rodrigo Paz. Y ahí tenemos este gobierno. Y entonces es un gobierno inútil, mediocre, que no puede responder a la situación. Entonces lo que hay que cambiar es nuestro sistema de cómo elegimos a los presidentes. No podemos elegir presidentes que no tienen representatividad, que no tienen representatividad, que no tienen fuerza, que no tienen una legitimidad desde la población, ¿no es cierto? Como por ejemplo este presidente ahorita no tiene absolutamente ninguna legitimidad, no lo apoya nadie, ni su madre, nadie lo apoya a este presidente. Los que supuestamente deberían apoyarlo según la política que quiera hacer, que es neoliberal a favor de las empresas, deberían ser los empresarios del Oriente, por ejemplo. Pero son los que lo están presionando más todavía, como para que salga. Entonces, no tiene representatividad, no tiene apoyo, peor entre los aymaras, entre los campesinos del altiplano, no tiene apoyo en nadie. Entonces, ese es el problema. Es el problema de que no elegimos bien nuestros representantes, no por la elección misma de cada uno hacen su voto, sino por cómo es el sistema para determinar quiénes van a ser candidatos o no. Ese es a mí me hace pensar en eso, ¿no es cierto? Porque me pongo a pensar, de aquí a 90 días va a haber otra elección, ¿quién va a salir de presidente? ¿Quién va a poder solucionar esto? Yo no veo a nadie en este momento con esa capacidad. Entonces, eso es lo que veo yo, ¿no es cierto? No sé cómo lo ves tú, Arturo. Ahí viene un debate muy profundo, ¿no? Que es en qué consiste lo que es la democracia, cómo se da el sistema democrático, ¿no? Democracia formal, democracia participativa, lo que se ha denominado democracia real, ¿no? ¿Qué es más democrático? ¿Qué es realmente democrático? Si realmente la democracia ha logrado sus objetivos o ya está desgastada. Es una gran pregunta la que tú haces y puede dar para varios programas. Yo quisiera ir más al fondo, Javier, Dale. más que el sistema, la forma de elegir, porque la forma en los papeles está muy bien. Si analizamos la Constitución Política del Estado, la ley electoral hasta un cierto punto, todo eso es bastante interesante si hubiera un elemento de ética, un elemento de interés por el bien común y todo. Usan esta frase, ¿no? Yo que soy abogado lo uso mucho, echa la ley, echa la trampa, y en cierta medida sí, se ha torcido el espíritu por los grupos de poder, por los intereses que existen, al conocer las triquiñuelas que se pueden manejar. Y eso daña el sistema, desgasta el valor democrático, como había señalado un analista esta tarde, estamos realmente al borde de poner si no está ya en peligro, poner definitivamente en peligro inminente nuestro fallado, deficiente, pero al final de cuentas existente sistema democrático aquí en Bolivia. ¿No? Estamos llegando a una situación solo por el manejo del poder y por un proyecto de país que no es apoyado por las grandes mayorías. Hay que profundizar. En un país en constante crisis, realmente hay que pensar seriamente en determinar la capacidad, la dinamicidad de la norma, porque la norma tiene unas características dinámicas para las necesidades de la sociedad. Pareciera que ha quedado chico todo lo que ha pasado en estos últimos 20 años, desgastado, dañado ante las nuevas situaciones que se están dando, no solo a nivel Bolivia, sino a nivel global. Hay una agenda neorreaccionaria que está tomando posición a nivel global. Estamos, si no es ya en una tercera guerra mundial, que aún no nos afecta, a las puertas o en el prólogo previo a una tercera guerra mundial, con lo que está sucediendo, los historiadores lo van a señalar así. Hay una agenda claramente señalada con respecto a nosotros, respecto al litio y a las tierras raras. Entonces hay intereses muy pesados que buscan torcer ese elemento, esa creación humana que es la norma, que son las instituciones que ya no reciben respeto, que han perdido, han sido vaciadas de contenido, ¿no? Son como latas vacías, suenan, pero no tienen, de golpe suenan, no tienen nada dentro.
y hay que replantearse desde la base lo que tú señalas. Yo creo que vamos a cometer varios errores, pero hay que empezar a buscar nuevas formas de generar una verdadera democracia, una democracia real, con errores, con experimentos y todo, pero replanteando. Por ejemplo, mira, el espíritu democrático es que cualquiera puede ser, y efectivamente cualquiera que rinda los requisitos mínimos es candidato, tal cual. O sea, ahora la gente elige todo, pero ¿cómo se ha torcido en la última elección con su segunda vuelta? Que hemos llegado a la paradoja de que en la segunda vuelta estaban los dos menos malos. Y eso ha llevado a que estemos aquí 6 meses con un gobierno que ha terminado vaciado de bases contra la pared, entre la espada y la pared, porque ha traicionado a sus votantes. Y todos los que hicimos un análisis más profundo, y no hablo que la gente es ingenua, la gente nunca es ingenua en el sentido. Hablo en el sentido de que sabíamos que esto iba a suceder. Sabíamos que este gobierno no tenía la fuerza para ser un gobierno de transición. Lo que nos sorprende es lo rápido que se ha dado. 6 meses es la señal clara de que nuestro sistema democrático, nuestro sistema electoral, no hay partidos políticos, hay siglas vacías. Ese es el primer problema que hay que empezar a tocar. No hay formación de cuadros, no hay ideologización, no hay un compromiso con la visión de país, ¿no? Y eso hay un compromiso con los intereses de sectores para beneficiarse en mediano plazo o corto plazo, dinero fácil. Todo eso ha llevado a esto. Entonces tenemos un sistema democrático que señala una sociedad dañada. Exacto. ¿Qué opinas tú? Sí, totalmente de acuerdo, Arturo. Isra, no sé si ya vas a poder... Es el Israel. Israel, no sé si ya puedes hablar. Al amigo Israel. Voy a intentarlo, Javi. Se te oye, dale. Ok. Bien. Bueno, lo que yo quería recordar es lo siguiente, ¿verdad? En la historia de Bolivia, historia no tan antigua, sino casi reciente, antes de que entre el gobierno del MAS, estas personas, por ejemplo Álvaro García Linera, el Malco, eran gente que se dedicó, digamos, entre comillas, al tesorismo. Y había grupos tesoristas, debemos recordar, en el país vecino del Perú, que realmente, digamos, bajo la bandera del comunismo y demás, han sembrado terror, por eso viene, ¿no?, la palabra, en el vecino país y también en Bolivia. Creo que de ahí vienen esas escuelas. Y hubo un momento en el que Álvaro García Linera se vuelve vicepresidente del país, el Malcus se vuelve un diputado, y así. En ese momento me parece que se ha tenido la idea de que al final estas personas que tenían una cierta radicalidad habían ingresado dentro del sistema democrático de lo que en ese momento era el Estado boliviano y de lo que es la democracia liberal representativa, que tiene como mediación a los partidos políticos. Entonces, mi lectura es la siguiente: estas personas se creyó, digamos, que podían haber formado ya parte del sistema y por lo tanto abandonar, digamos, el tema de movimientos armados, abandonar la situación de agitar y entrar en el sistema formal democrático del país. Pero Uy. Hola, Isra. Siempre tiene problemas. Lo que pasa es que creo que está en Coroico. Entonces, por eso es que tiene a veces problemas puede estar fallando. de conexión. Sí, bueno, nos hacía el relato, ¿no?, de que obviamente venimos de una historia en que evidentemente hubo el ejército guerrillero Tupac Katari, no era el MDTKL, sino era el ejército guerrillero Tupac Katari de Felipe Quispe, Álvaro García Linera y otras personas. Eso fue en los años fines de los 80s, más o menos comienzo de los 90s, fue ese ejército guerrillero, ¿no?
pero yo lo que no estaría de acuerdo es en lo que él hacía como que eso no es lo mismo que está pasando ahora. O sea, cuando vemos los bloqueos de caminos por parte de las federaciones de sindicatos campesinos en el altiplano, o que vengan aquí al Alto a bloquear, etcétera, ese movimiento campesino no tiene nada que ver con el LGTK o esas formas de hacer guerrilla, porque esos son movimientos guerrilleros. Esa es otra cosa, eso no tiene nada que ver. La organización de la CESUD-CB y la Federación Tupac Katari no es una formación, no es una organización guerrillera ni de lejos, o sea, no tiene nada que ver. Me parece que ahí no hay que hacer esa relación, porque eso es otro momento y es otra visión de la política diferente, muy, muy, muy lejana, que creo que ahorita nadie la tiene. No hay ningún grupo con esa ideología en este momento. Lo que hay es lo que siempre ha habido. La CESUD-CB, la Federación de Campesinos Tupac Katari de La Paz, que se manejan en sus lógicas comunitarias de aylus de mucho tiempo y que están muy preocupados, sobre todo, por ejemplo, con el tema de la tierra. Recordemos que todo este problema llega también en parte por la ley 1720 que tenía que ver con la tierra. Entonces, cuando ellos oyen que hay un gobierno que está tratando de cambiar el régimen de tierras, este tema de la pequeña propiedad, convertirla en mediana propiedad y todo eso, les interesa y les toca porque son campesinos, viven de la tierra. Entonces hay que entender todo eso, y además que es un grupo que está totalmente convencido, no de ayer, no del LGTK ni de Evo Morales, desde el 52, de una visión nacionalista de la política, ¿no es cierto? Ellos entienden de que se tiene que defender los recursos naturales y que los recursos, y eso viene desde la guerra del Chaco, es decir, la idea de que hemos defendido los recursos naturales en la guerra del Chaco, nuestros antepasados indígenas aymaras que fueron a pelear, y por tanto todo, no es solamente su parcela, sino todo el territorio nacional se debe defender por sus recursos naturales. Entonces, es una visión que eso se refuerza en el año 1952 con la Revolución Nacionalista. Entonces, es una visión que viene desde ahí. Entonces, no tiene nada que ver con el comunismo, el socialismo y un intento de guerrilla como fue en Perú o en Colombia. No tiene nada que ver con eso. Es otra visión política de estos grupos y eso es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, me parece que habría que hacer esa diferenciación. ¿Tú qué dices, Arturo? De acuerdo totalmente, ¿no? No olvidemos que los movimientos guerrilleros inspirados en las guerrillas, en los movimientos de liberación nacional tercermundistas, se movieron efectivamente en la primera mitad del siglo XX. Estamos hablando ya más de, por lo menos 50, 70 años atrás, y ¿qué se llama? Y han tenido sus resabios también en la etapa de transición ahí. Los últimos han sido el CNPZ y el EGTK, si mal no recuerdo, aquí en Bolivia, ¿no? El caso del secuestro del empresario Lonsdale de Bascal, que paradójicamente justo estuvo en una cuadra de mi casa, lo tuvieron secuestrado por un tiempo, todas esas cosas. Cambió. Son otros tiempos. Me acuerdo muy bien lo que decía Gustavo Torrico estos días, ¿no? Le decía, parece que él conoce muy bien al famoso Satuco, fue senador del MAS, fue viceministro, si no estoy mal, del gobierno de Arce. Tal cual, eso, y ¿qué se llama? Señalaba claramente, ya no estamos en 1985, porque la mirada... Más grande que eso, ¿no? Ya lo he sí. Y al Isra se le está... El micrófono, Isra. Sí. No lo puedo. Ahí está. Ya. Está excelente. Seguimos. Dale, ¿No? dale. Para ir en eso. Ya no estamos en 1985. Han cambiado las formas de acción. Han cambiado también los paradigmas, ¿no? En otros lugares sí, por ejemplo, actualmente en lo que es Birmania, Myanmar, hay una guerra civil que no se habla, que efectivamente existen guerrillas contra el gobierno porque entraron por golpe de Estado, pero no es nuestra situación. Nosotros estamos situados aquí en Bolivia, ¿no? Tenemos una situación diferente donde la vía democrática ha servido y también es el camino, ¿no? El camino puede servirte para llegar a tu objetivo o para desviarte, confundirte, terminado no deseas, pero es el camino que tenemos y también tiene que ver mucho con lo cultural.
nuestra cultura en general como bolivianos, ¿no? Ese trasfondo boliviano, a pesar de la diversidad de regiones, diversidad lingüística, todo, viene por la lucha social comunitaria. Tenemos una tradición enorme, sindicalista, por otros movimientos universitarios. De hecho, la vida de las guerrillas no ha funcionado tanto, ha funcionado más otras vías. Tenemos la revolución del 52, sí, pero al final se consolida por la vía del acuerdo político y de la consolidación de instituciones con aciertos y errores. Y otra característica, los pueblos indígenas, a diferencia de otros países que consideran que deberían separarse de los estados, por ejemplo, el movimiento más radical mapuche en Chile, que considera que el sur de Chile debe independizarse como un estado, como el Mapudungun independiente, es diferente nuestra visión. La población boliviana, la población que se identifica como parte realmente cultural indígena, aymaras, quechuas, tupi-guaraníes, todo, ven al Estado boliviano como parte integral de su cultura. Por eso hay una batalla política muy fuerte por el manejo del Estado boliviano. Exacto, Arturo. Otra cosa que yo quería comentar, que están creo que diciendo también ahí en el chat, ¿cómo dices que no tiene legitimidad si pasa ganado con el 53, creo que 54% de los votos en la segunda vuelta? Eso es precisamente lo que tenemos que reflexionar. 54% de votación no significa que 54% de la población lo apoya, como se puede ver en estos días precisamente. No hay ese 54% que lo apoya. A eso me voy. Ahí está el fallo de nuestra manera de elegir, de nuestro sistema, de cómo elegimos, porque no garantiza que esa persona tenga un apoyo, que tenga un respaldo fáctico en las calles. No existe eso. El voto no significa eso. El voto casi en este momento podemos decir que casi no significa nada. No significa que esa persona vaya a defender ese proyecto político, ese programa político, esa ideología que representa esta persona. Por eso es que si vemos en nuestras elecciones para alcaldes, para subnacionales o presidenciales, casi que no hay ideología ya. Los candidatos no hablan de ideología porque a nadie le interesa. Y debería interesar, porque eso es lo que se defiende cuando está en el gobierno, ¿no es cierto? Porque tú desarrollas una política económica de acuerdo a una ideología. Eso que nos dice el presidente es para engañarnos, pero no somos tontos, ¿no es cierto? Cuando dice que no existe ideología. No, sí existe. Él tiene una ideología que se llama neoliberalismo, liberalismo económico, capitalismo. Esa es la ideología que quiere implantar. Claro, nos dice que no existe para que no le hagamos caso, pero sí existe. Entonces tendría que haber un respaldo de un sector de la población, que sería un partido político, que ya no existen partidos políticos en realidad, que respalde la gestión de un presidente, y eso es lo que no existe, y ese es el origen de un gobierno débil como el que tenemos en este momento. Y va a ser un gobierno débil el que próximamente se vuelve a elegir si es que este renuncia, que es lo más probable, según lo veo yo. El próximo gobierno va a ser igual de débil que este. No va a cambiar mucho. Entonces, por eso es que yo digo que tenemos que entrar a un gobierno de transición que permita cambios constitucionales, que permitan que las elecciones y la manera en que tenemos de elegir los presidentes, sin dejar de ser un país democrático, sea diferente, y que logre ese respaldo en el presidente. Isra, no sé si ya vas a poder. Te voy a... Dale con tu... Dale, Isra. Hola. Ahora sí. Hola. Te escuchamos, Isra. Hola. Hola, te escuchamos. Hola, Javi. ¿Cómo Dale. están? Dale, todo bien. Dale. Ya, bueno, mil disculpas, es que he estado como intermitentemente igual escuchándolos. Ya. Pero bueno, puedo comprender, digamos, la visión que tiene Arturo, y sin duda, como ciudadanos, es complejo para nosotros, ¿no? Yo lo que veo ahora es que está muy ideologizado la situación.
Y incluso en los dirigentes sindicales o el bloqueo, hablan incluso, bueno, me pareció haber visto videos que hablaban incluso sobre tesis de Pulacayo, o sea, es algo súper ideologizado, ¿no? Hay esa vertiente y hay otra también, el tema, por decir, histórico, racista, yo diría, de supremacía indígena, un poquito a contrapelo de lo que se ha ido construyendo estos años, donde se quería, y yo comenté esto en el grupo de los libros son de todos, pienso, o a mi entender, de buena fe, siempre había visto que debía prevalecer las personas, es decir, Javier, Arturo, etcétera, prevalecer por ser ellos, por ser un aporte a la sociedad y demás, pero escuchar, digamos, estas ideas supremacistas, racistas, para mí, ¿no? A mi criterio, Tupac Katari y demás, no me resulta favorable, no me resulta apreciable ni positivo. Creo que el hecho de que en un momento Evo Morales llegó a la presidencia, sí era positivo porque al final estábamos formalmente como quitando el estigma de que un indígena podía ser presidente. Hasta ahí está bien, pero ya cuando, digamos, se pone en superposición y decir somos los verdaderos bolivianos, en sí yo, Javi, y en la vida cotidiana no apoyaría a alguien por su apariencia, ni siquiera por su origen étnico ni religioso, sino que me gustaría siempre apoyar a la gente que es un aporte a la sociedad, incluso independientemente de su ideología política. Eso es lo que está incómodo, es incómodo a mi percepción personal. Y bueno, claro, estamos en un punto donde hay mucho roce, ¿no? Entonces se están extremando también los criterios. Así es, así es. Claro, lo que pasa es que, bueno, lo que tú señalas, Israel, claro, es nuestra historia, lo que hemos vivido durante años y la gente que es indígena lo ha vivido en carne propia, esa discriminación y ese racismo en carne propia por años, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, claro, en situaciones como esta, todo eso se exacerba, pero no es una exacerbación planificada, organizada, orquestada, ¿no? Para hacer caer un gobierno. Eso está ahí, eso está desde siglos. Entonces, eso lo que pasa es que hay un momento en que hay una disputa política, porque como digo, yo creo que el problema ha sido que este gobierno ha empezado a poner leyes que van en contra de un sentido político de la gente, no étnico, sino político, que es el nacionalismo. Es decir, tú no puedes tocar los recursos naturales, no puedes privatizar las empresas del Estado. Eso es un sentido político que lo tiene la gente, no por Evo Morales, sino ya digo, yo creo que viene desde el 52, cuando empieza el nacionalismo. Y eso ha quedado por generaciones hasta ahorita. Entonces, si tú sabes como político que eso existe, tendrás, si quieres hacer una política neoliberal de privatizar y hacer todo esto, tendrías que tener unos métodos que te aseguren que la gente acepte eso. Pero eso no se ha hecho. Entonces se complica todo. Y además, sobre todo eso, tenemos 20% de inflación el año pasado. La gasolina ha subido al doble de lo que valía en enero, ¿no es cierto? Estamos en una situación grave económicamente de recesión, de inflación, creo que le llaman estanflación. Entonces, esa situación agrava más todo. Entonces, cuando se presenta el conflicto como el que estamos, lo que mencionas tú, Israel, empiezan a salir todas estas ideas y empieza la gente a hablar desde la tesis de Pulacayo, desde la guerra del Chaco, desde la nacionalización de las mismas, empieza a hablar de todo esto, hasta de Tupac Katari, porque es el momento en que salen todas estas ideas. Pero no creo que sea una cuestión organizada desde algún grupo político para que eso suceda. No creo que eso es algo que está inherente a la gente y que por eso reflota, ¿no? Y tiene también derecho a la gente a tener sus ideas. Entonces ese es el problema.
No sé, Arturo, ¿tú cómo lo estás viendo? A ver, quisiera también leer aquí la gente que está comentando, ¿no? Dice, el peor error es que el gobierno tocó el bolsillo de todos con la gasolina mala. Ese también es el otro tema, la gasolina basura, los errores del gobierno, ¿no? La inflación está Varios, pasando. varios errores. Claro, él se refiere a que si es bonito lo apoyo y si es feo no, muy infantil su criterio, no sé a quién se refiere. ¿Ustedes creen que este gobierno menciona el conflicto dar solución? O sea, si va a minimizar. Obviamente creemos que no, ¿no es cierto? Ocultar, por ejemplo, los muertos, ¿no es cierto? Tal cual, hay varias No cosas, es ¿no? eso, ¿no? Arturo, dale. Sí, hay varias cosas que hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Como se ha acelerado esta semana. Claro, podemos ir por varias ramas, ¿no? Han saltado muchas cosas porque efectivamente están saltando, está saliendo, se está pelando la cebolla y estamos llegando al núcleo de lo que hacen las estructuras, las contradicciones de una sociedad que está constantemente en crisis, con muchas desigualdades, a pesar de lo mucho que se ha avanzado, igual siguen habiendo problemas, porque se está avanzando, ¿no? Eso que decía, ¿no? En lo táctico en pesimista, en lo estratégico optimista. Hay problemas, pero vamos bien, porque tienen que empezar a surgir para enfrentarlos, ver lo que se llama el espejo del destino de la sociedad. ¿Por qué se está tocando esto? Porque son cosas no resueltas, no están saltando cosas y se pueden guiar, cambiarlas para un horizonte más interesante de una sociedad donde queramos tener realmente a nuestros hijos, ¿no? Como tú señalaste, ha habido... Quiero empezar por esta parte para ir tocando, ¿no? Los errores los últimos errores de la administración Paz, vamos a llamarle, ¿no? El fake news del ministro que supuestamente fue rodeado y resultó que no había sido así, nunca fue emboscado, ¿no? La declaración que hace el mismo reconociendo que quedó impresionado Mauricio Zamora Líbers de ver que la gente no estaba cansada, lo cual es una señal, se refiere a los bloqueadores, se refiere a los marchistas, que es una señal clara de que hay un norte en las grandes mayorías que están ahorita moviéndose en la dirección de la renuncia de Rodrigo Paz. ¿Cuál es el tema de la renuncia de Rodrigo Paz? Es muy simple. La sensación de traición, que no la tengo yo profundamente, pero la veo en otros. Yo no voté por Rodrigo Paz. En la primera y en la segunda vuelta yo he votado nulo. No, y no es porque me lo dijo Evo Morales. Yo he coincidido con Evo Morales, porque en la misma lectura resulta que fuimos el 25% de la votación que nos fuimos al nulo. Si hubiéramos sido una fuerza política, nosotros hubiéramos ido a la segunda vuelta. No ha pasado, ¿no? Entonces voté nulo. Pero vi la sensación de traición. ¿Por qué? ¿Por qué digo que por qué hablamos de la falta de legitimidad? Porque pasan a la segunda vuelta, o una legitimidad muy débil, los dos menos perdedores, no el gran ganador. Ya cuando pasa a segunda vuelta es que no te apoya la gran mayoría, pero como el sistema necesita, el sistema democrático y del Estado plurinacional, cualquier país necesita tener legisladores, necesita tener un ejecutivo, todo, alguien tiene que estar ahí, vamos a poner al menos malo entre los dos, que va a ser el que va a ganar por esa mayoría simple. Y ha ganado el señor Rodrigo Paz con Edman Lara, con una legitimidad, voy a poner entre comillas, prestada, que podía haberla consolidado, pero desde el primer momento todas sus políticas han sido contrarias a la base que lo ha apoyado, aunque haya sido provisional esa base. ¿Cuál es el tema ahí? Un ejemplo muy simple. Me caso y yo en la noche de bodas le reviento la cara a mi esposa. Ahora va a decir, no, están casados. No, ella tiene todo el derecho, porque se pierde la legitimidad, tiene todo el derecho de divorciarse el día siguiente de mí. ¿No? La legitimidad desapareció. O ella tóxicamente empieza a hacerme cosas que me destruyen psicológicamente. Yo al día siguiente, no tiene que ser 6 meses, no hay un plazo, no hay un tiempo de prueba como un contrato laboral. ¿No? Sucede eso, tengo la legitimidad, desaparece. La legitimidad es un elemento muy sustancial, subjetivo y etéreo. Desaparece y yo también tengo todo el derecho a deshacer la relación. Y es lo que ha pasado. ¿Qué sucede? Que he visto en la gente que esperaba, aunque no haya votado por él, pero que esperaba que resuelva el problema porque es lo que se espera. Te hemos dado la puerta, te hemos abierto la puerta para que entres a nuestra casa y no cumpliste tu palabra. Te hemos dado un poco de tiempo y de paso has empezado a degradarnos, has empezado a estigmatizarnos. El caso del avión, del accidente del avión en el Alto, así terrible,
el ataque contra la población del Alto, que es la que estamos movilizada ahora, ha sido tremendo. Claro. Daba náuseas escuchar los comentarios, ¿no? Entonces, eso es lo que ha vaciado de legitimidad esa pregunta que se hacía. Y tampoco tiene una legitimidad. No es que los sectores ultraconservadores han salido a defender a alguien que no querían ellos. No te olvides que lo atacaron a Lara, a Lari, todas esas cosas. Están defendiendo lo que tienen, sigue siendo su mal menor, porque básicamente el tema de fondo en la sociedad, sobre todo en los sectores que consideran que tienen el privilegio casi de nacimiento, por aspirar a ser no bolivianos, ¿no? Que tienen ese derecho de dominar, de manejar esta tierra como si fuera su herencia. ¿Y por qué? Porque no quieren todo menos algo parecido a los 20 años del MAS o un Evo Morales, o algo que se acerque lo mínimo posible. Y más allá de que no estén de acuerdo, no apoyen a Lara a Rodrigo Paz y a Lara totalmente, es el último el último obstáculo que tienen antes de que pierdan de nuevo el poder, porque nunca lo ganan por la vía democrática, solo lo logran por la vía violenta. Mejor ejemplo, el 2019. Muy bien, excelente, Arturo. Sí, todo lo correcto. Y añadir, por ejemplo, el tema del avión, que los estigmatizaron a los ciudadanos del Alto como que se preocupaban más por recoger el dinero que por ayudar a la gente. Y eso lo hicieron los grandes medios, Red 1, Unitel, Bolivisión, todos los grandes medios de comunicación, las grandes cadenas de televisión, que son las mismas que ahorita están totalmente a favor del gobierno y no quieren hacer ver otra cosa más que lo que quiere que el gobierno que veamos todos. Entonces hay que darse cuenta de eso y tener mucho cuidado, informarse no por Unitel, no por Red 1, sino informarse por redes sociales, por otros canales que puedan darnos otra perspectiva de la situación, ¿no? Eso es muy importante. Ya nos están preguntando, dice, ya me quiero dormir, ¿qué vamos a hacer ahora? Dice, ¿no? Ya vamos terminando, entonces sí hay que proponer, y yo estaba proponiendo por redes también el tema de un consejo de gobierno. A mí se me ocurre que si va a renunciar Paz, que creo que es lo que va a pasar, porque para que no renuncie él tendría que aceptar muchas concesiones que les están planteando los movimientos sociales, la COP, que no lo va por orgullo, por soberbia, por un montón de cosas, por falta de visión política, no lo va a aceptar y va a preferir renunciar antes que aceptar lo que le van a plantear los movimientos sociales. Entonces, ante la renuncia, yo diría que en lugar de que asuma Lara, hagamos un consejo de gobierno, compuesto por ¿quiénes? Por los 9 gobernadores y por 13 o 14 alcaldes de los municipios más poblados, incluyendo Cobija, capital de Pando. Estarían ahí los alcaldes de La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, pero incluso los alcaldes de Sacaba, Quillacollo, La Guardia, Guarnes, que son los municipios que integran este grupo de los municipios más poblados, ¿ya? Y las capitales, obviamente, de todos los departamentos. Sería un consejo de 23 entre gobernadores y alcaldes que tendrían que ejercer el poder ejecutivo. Y ellos, en mi idea es que ellos lleven adelante la gestión hasta 2030. Ya, este sería un gobierno de transición. De este consejo de gobierno, yo le llamaría un consejo de gobierno nacional autonómico, porque son los representantes de los gobiernos autonómicos de gobernadores o gobernaciones y municipios, ¿no? Entonces, ese consejo que gobierne, que nombre un gabinete y que plantee un programa al país y que consensúe entre los 23. Entre los 23 tenemos gente de diferente tendencia política. Tenemos a Leonardo Loza, que es representante del MAS, tenemos a Edgar Sánchez, que es un representante aymara, y así tenemos un montón de otras, tenemos mujeres y tenemos gente de todas las regiones del país. Entonces, yo creo que es una solución salomónica en el sentido de que no sería un consejo de derecha totalmente ni de izquierda tampoco. Entonces yo creo que en esa reunión tendrían que consensuar y poder darnos un programa de gobierno que se pueda cumplir en estos venideros 4 años y algo y medio que falta todavía de la gestión. Entonces, y ellos que ya vayan perfilando cómo va a ser los cambios constitucionales, el resto que va a posibilitar que el siguiente gobierno que venga sea un gobierno realmente representativo, con fuerza, y que no sea lo que nos ha pasado con este gobierno de paz, ¿no es cierto? Yo he postulado esa posibilidad.
No sé qué tan viable sea, pero eso por lo menos lo he postulado. Para ir cerrando, entonces, te doy la palabra a Isra para que ya vayas terminando con tus últimos comentarios. Muchas gracias, Javi, muchas gracias, Arturo. Eh, este cuestionamiento, esta interpelación no es al gobierno de paz, ¿no? Como dijo Arturo hace rato, es una interpelación y es un cuestionamiento al modelo de Estado y a la democracia liberal representativa. Eh, como es cuestión de decisión y de una lucha en sí, una confrontación fuerte, yo más que predigo, y bueno, y lo vamos a ver luego en la realidad, ¿no? Que se va a dar el estado de excepción y desde mi criterio, y en esta semana lo vamos a ver, al menos por un corto tiempo va a prevalecer todavía el gobierno de paz, pero con el estado de excepción. Ahí estaría yo viendo el futuro inmediato. Y te agradezco mucho, Arturo y Javi, también por los criterios, ¿no? Ya, perfecto, Isra. Genial, y gracias por haber estado más bien. Y te esperamos también para el próximo domingo si pudieras estar. Gracias, Isra. Arturo, tú también, tu comentario y tu despedida también. Muchas gracias, Javier. También agradecido con Isra, ¿no? Siempre nos enriquece nuestro intercambio y los comentarios que aportan los amigos. Wow, hay tanto que decir, tanto que hablar. Lo que tú has planteado, ¿no? De un tema, tocas el fondo, ¿no? Es impresionante porque es una característica de la sociedad boliviana en crisis. Hay países que no han modificado su sistema político en siglos. No digo que sea lo mejor, no, pero se nota que tienen mayor estabilidad que nosotros, pero nosotros estamos en crisis. Si hacemos el cálculo desde que está vigente la nueva constitución, que como mencioné es la gran barrera que está impidiéndole hacer actos brutales a este gobierno, que en el fondo es perverso. Como dijo María Galindo, tiene una carita muy de buen chiquito nuestro querido Rodrigo Paz, pero en el fondo es un gobierno perverso, motivado, alineado con intereses perversos. Es lo que le está impidiendo es la constitución política del Estado, pero no tiene ni 20 años de vigencia, ¿no? Pero ya está demostrando desgaste y la necesidad de profundizar cambios, acelerar otras cosas, que es lo que tú planteas. Claro, te digo, jurídicamente hay muchos bemoles con lo que dices, pero ya se está buscando nuevos puntos, nuevas formas de profundizar la verdadera participación de la población y satisfacer las necesidades en lo democrático, ¿no? Entonces podríamos plantear, saliendo de esta situación, un programa respecto a ese tema, ¿no? De ir planteando nuevas formas de estructura estatal, una nueva forma de democracia en Bolivia, una democracia real basada también en otras cosas. Eso, ¿no? Ahora, lo que estamos puntualmente, a lo que está el proceso acelerado que está viviendo, efectivamente, yo creo que lo van a aplicar al estado de excepción, pero es, como dije, no es más que un catalizador, es básicamente un proceso de fusión nuclear para el fin de la gestión de Rodrigo Paz. Me da la impresión que los más lúcidos, alguno debe tener mínimo como asesor, ¿no? Un ministro que diga, creo que se está terminando la cosa y nos vamos, ¿no? Le habrá dicho, ¿sabes qué? La cosa no está bien y realmente te vas a ir. Porque digamos que de cualquier manera se mantenga por unos 2-3 meses. La ruptura es imposible de reparar. La ruptura con la sociedad es imposible de reparar. Y lo que dijo Jorge Richter es muy cierto. En el mejor de los casos, si hubiera logrado hecho, por ejemplo, los convocatorios del diálogo en su momento, dejar de mentir tanto, los errores, entre comillas, que me parece actos de mala fe, cometidos en estos 6 meses, esa ruptura que era inevitable, la hubiera podido llevar adelante, ¿no? Como cuando te llevas mal con un pariente, pero tienes que ver cada cierto tiempo y entre chistecito y chistecito, la cena se lleva bien, ¿no? Ya cada cual la lleva, pero acá ya no. La ruptura ha sido total y no tiene la capacidad política ni la inteligencia política Rodrigo Paz, ni el sector, ni los sectores que lo rodean y asusan, en este caso voy a ser muy claro, la agroindustria con el comité cívico que está buscando que haya violencia para imponerse la forma violenta característico de ellos, ¿no?
con ellos no tiene ya ese sector ya no tiene una relación con las grandes mayorías. Su caída es un hecho. Ahora, ¿qué va a suceder? Y tienes toda la razón y creo que sí hay que entender. Un mes, unas semanas, 2 meses tal vez, la renuncia de Rodrigo Paz es un hecho. Estado de excepción, como dice también Isra, se va a aplicar, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y eso va a ser la caída definitiva. No tiene la capacidad de las Fuerzas Armadas de llevar adelante un estado de excepción con la fuerza con que se están moviendo las cosas. Edman Lara entra, tiene que convocar sí o sí a elecciones. Y aún no vamos a tener los sectores de izquierda, las izquierdas, por así llamarlas, un proyecto totalmente armado. Lo que va a generar que aún en esta confusión de la época de la transición, cualquier barbaridad puede entrar otra vez al poder. Y vamos a estar en una situación similar o peor. Pero desafortunadamente, o tal vez afortunadamente, no lo sé, es el paso previo a la luz. Vamos a estar en momentos probablemente muy oscuros, similar al pasado del 85 o lo que sucedió el 2002 y 2003 con un Carlos Mesa totalmente carente de valor político y teniendo que llegar al límite de que esté Eduardo Rodríguez Belcé para llamar unas elecciones. Concuerda eso con una agenda, la agenda de octubre, pero eso tardó. O aceleramos el proceso y planteamos algo que genere un horizonte en la población, o entendemos que vamos a tener años más difíciles, pero desafortunadamente es lo que vamos a tener que pasar, porque se están tocando temas muy de fondo en la estructura crítica de este país. Así es. Gracias, Arturo. Muy buena reflexión. Y quiero agradecer también a Javier, que ha estado con nosotros ahí participando en el chat. Muchas gracias por tu participación. Alerta Bo también. Bueno, Adir, obviamente. J76, Bruno Condorimán también. Muchas gracias. Llegó Wilson, pero llegó tarde. Bueno, pero gracias por tratar de ingresar. Y nada, gracias a todos y convocarlos otra vez al próximo domingo a las 9:30 de la noche, como hoy, para seguir hablando de estos temas. Muchas gracias a todos. Chao, chao, Isra. Chao, chao, Arturo. Un saludo. Nos vemos el siguiente domingo. Chao, chao.